Ahora vamos a ver otro tema relacionado a control de accesos. Estos son las ACLs. Las ACLs se pueden decir que es una extensión a los permisos nativos POSIX, ya que los ACLs nos ayudan a la administración de los permisos de manera granular. Pero, ¿qué es POSIX? Esto es básicamente los permisos que vimos anteriormente y son definidos con el comando chmod, que es lectura, escritura y ejecución, y están asociados a los grupos de usuario, grupo y otros. Entonces, cuando los ACLs están activos, los permisos nativos son reemplazados por ACLs. Como mencioné, a estos permisos se les puede agregar definiciones de permisos más granulares. En la siguiente tabla podemos ver los tipos de entradas de un ACL y sus formatos específicos. Los ACLs se conforman por un conjunto de etiquetas: usuarios, grupo, máscara y otros. Los permisos de usuario dueño nativos mapean con la clase de permisos ACL user OBJ. Los permisos de grupo dueño se mapean con la clase ACL group OBJ. Y finalmente los permisos de otros se mapean con la clase de ACL other. Estos son para la relación 1 a 1 con POSIX. Entonces, cuando se activan las ACLs en un sistema de archivos, pasan a utilizarse con mecanismos predeterminados de gestión de permisos. Aquí vemos que las ACLs equivalentes a los permisos nativos de POSIX se denominan ACLs mínimas y están marcadas con un asterisco. Por otra parte, las ACLs extendidas incluyen una máscara y cualquier cantidad de entradas de usuarios y grupos nombrados. Para named user, named group y own group pueden ser efectivos o enmascarados por la entrada mask. De esta forma, estos grupos extienden los permisos nativos. Básicamente lo que hacen es agregarles etiquetas que se les definen como usuarios o grupos nombrados. En la siguiente lámina podemos ver la relación 1 a 1 de los permisos ACLs mínimos y los permisos POSIX, que se relacionan con usuario dueño, grupo dueño y otros. A su vez, en POSIX se asignan como clase dueño, clase grupo y clase otros. ¿Qué pasa si definimos los ACLs extendidos o como definiciones de mask? Bueno, en esta lámina vamos a ver que cuando hablamos de ACLs extendidas, las clases de permisos de usuario dueño y otros coinciden con POSIX. Pero la clase de permisos de grupo puede contener entradas de usuarios o grupos nombrados adicionales. Cuando se incorporan ACLs extendidas, los permisos de las clases de grupo se pueden mapear ahora con mask, dejando intactos los permisos de POSIX del grupo dueño. Esto es algo importante, ya que garantiza la interacción con aplicaciones que no tengan soporte para ACL. Estas gestionan los permisos nativos de POSIX. Ahora bien, ya tenemos la teoría de cómo se relacionan los usuarios cómo se relacionan los permisos POSIX con las ACLs mínimas y las ACLs extendidas. Pero ¿qué necesitamos para que nosotros podamos habilitar las ACLs en nuestro servidor Linux? Primero que nada, que las ACLs estén soportadas en el módulo de sistema de archivos en el kernel. Esto lo podemos comprobar con el comando grep acl /boot /config /pesos entre paréntesis -r.
Este comando lo que va a hacer es de la configuración de nuestro kernel que está actualmente activo, va a sacar todas las entradas que contengan ACL, y vamos a ver que en nuestros sistemas de archivos esté soportado el ASL. Otra cosa que necesitamos es que el file system donde se implementan las ASL tengan activa la opción ACL. Esto lo vamos a ver en un fichero que se encuentra en diagonal etc, que se llama fstab. Aquí vamos a ver todas las opciones de montaje de nuestros file system. Por último, necesitamos tener instaladas las utilidades que gestionen el AS. Por último, necesitamos tener las utilidades que gestionan las ASLs. Esto lo vamos a ver con el comando rpm-qa pygrep-i ASL. Las utilidades son ASL como herramienta y libasl. Ahora bien, vamos a ver cómo nosotros podemos gestionar los ACLs. Para esto vamos a utilizar los siguientes comandos básicos, que es chacl, que nos va a permitir cambiar la lista de control de accesos de un archivo o un directorio, setfasl, que nos va a permitir definir la lista de control de acceso, y getfasl, que nos va a permitir traer la información de la lista de control de accesos. Ahora, vamos a practicar esto que vimos. Primero vamos a crear nuestro archivo. En este caso, lo vamos a crear en el home de root. Vamos a estar trabajando con este usuario y vamos a crear un directorio. Ahora vamos a crear nuestro primer archivo, que se va a llamar primer.acl. Entonces, si nosotros le damos un ls-l a primer.acl, vamos a ver que en los permisos POSIX tenemos lectura, escritura para usuario, lectura para grupo y lectura para otros. Ahora, si nosotros traemos la configuración de ACLs con getfasl a nuestro primer archivo, vamos a ver que los permisos están con los ACLs mínimos, que es usuario, grupo y otros. Aquí nos va a decir que nuestro usuario propietario es root, nuestro grupo asociado es root, y ahora bien, para definir una ACL podemos ejecutar el siguiente comando. Lo que vamos a hacer es definir ACLs para el usuario fulanito. Entonces, para definirle una ACL, le vamos a ejecutar el comando set fasl-m u para el usuario fulanito. Después los permisos que deseamos que tenga este usuario, en este caso rw, que no tenga permisos de ejecución, y le vamos a definir el archivo primer ACL. Ahora, si nosotros traemos la configuración de
ASLs definidos en el archivo, vamos a ver que creo un usuario nombrado. En este caso es fulanito y los permisos que va a tener, que le concedimos, es lectura y escritura. Ahora, si nosotros vemos los permisos POSIX con ls-l, vamos a ver que agregó un carácter, en este caso es un signo de más, al final de los permisos POSIX. Entonces, si vemos en la primera salida, no tenemos el signo de más al final de la línea. Entonces, esto nos indica que vamos a tener ACLs activas en ese archivo en específico, o definiciones de ACLs en ese archivo. Ahora bien, la nomenclatura para definir un grupo nombrado, en este caso le voy a agregar el grupo nombrado sys, sería set f acl menos m, el grupo sys y los permisos que deseamos que tenga, en este caso de lectura para primera ACL. Ahora, si nosotros traemos la información de ACL, vamos a ver que tiene un grupo nombrado. En este caso el grupo nombrado va a ser sys y los permisos para este grupo va a ser únicamente de lectura. Si nosotros quisiéramos agregarle una ACL diferente, en este caso quisiéramos agregar una ACL de usuario y grupo nombrado al mismo tiempo, lo podemos hacer semejante con chmod, va a ser set f acl menos m u para usuario, que va a ser usuario 1, el otro usuario que creamos, en este caso va a ser solo de lectura, coma, el grupo nombrado, en este caso le vamos a poner fulanito, que es el otro grupo que creamos, y va a ser de lectura, escritura y ejecución, y lo vamos a dar en primera serie. Ahora vamos a ver el contenido. Vamos a ver que agregó el otro usuario nombrado, que es usuario 1 con permisos de lectura, y el grupo nombrado fulanito con permisos de lectura, escritura y ejecución. Ahora, ya lo vimos cómo se definen las ACLs en un archivo. Ahora, seguramente se estarán preguntando, está bien, ya definí los ACLs en un archivo, pero si este está dentro de una carpeta y esta carpeta quiero que herede los ACLs de un directorio padre, ¿cómo se puede hacer? Entonces, para forzar que los archivos o directorios creados dentro de un directorio padre con ASLs hereden los ASLs definidos, se puede hacer con el siguiente comando. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a crear otro archivo que se llame touchdate. Entonces, si nosotros lo listamos, este archivo no tiene ACLs. Entonces nos vamos a regresar a un directorio y le vamos a dar el siguiente comando, que es set f acl menos dm. En este caso vamos a ponerle un día más en pi, que tenga permisos de lectura, escritura y ejecución a nuestro directorio.
Entonces, si nosotros listamos ahora el directorio, vamos a ver que tiene el carácter más, que nos indica que tiene ASL. Vamos a un get fsl ASL. Y vamos a ver que tenemos nuestro usuario nombrado. Ahora si vemos las características definidas en la lista de ACLs, vamos a ver que se definieron el parámetro de default para usuarios, lectura y escritura y ejecución, y para nuestro usuario nombrado con permisos de lectura, escritura y ejecución. Entonces, ahora con esto va a ser todos los archivos que creemos posteriormente a esta definición van a tener los permisos del usuario nombrado y todos los permisos que se definieron por default. Por ejemplo, si nosotros le damos un get fsl update, vamos a ver que no tiene el usuario nombrado, pero ahora si creamos un archivo que se llama touch default.sl, le damos un ls-l, vemos que en automático le va a asignar el carácter de más, y si traemos los permisos asociados, fsl default.sl, vamos a ver que tiene el usuario nombrado un idioma CNTI con los permisos lectura, escritura y ejecución. Pero ahora, si nosotros ya tenemos archivos creados, en este caso por ejemplo el date.txt, para que nuestra definición sea recursiva y aparte sea de default, nosotros podemos definirlo con set facl -r para recursivo, de default, y los permisos de usuario diamacente con permisos de lectura y escritura para nuestro directorio. Entonces ahora get fsl más l, y nuestro usuario nombrado va a tener permisos de lectura y escritura únicamente, va a ser permisos por default. Y ahora si nosotros listamos los archivos, aquí vamos a ver que no lo cambió porque tuve un pequeño error. Entonces vamos a corregir el comando. Es sin la menos d. ¿Por qué? Porque no va a poder definir un default sobre hijos, en este caso porque es un archivo. Entonces vamos a dejarlo como setfacl -r para que sea recursivo, y permisos de usuario un DMCNTI, permisos de lectura, escritura hacia ACL. Entonces vamos a ver get facl a nuestro directorio ACL. Vamos a ver que nuestro usuario nombrado es un día más con permisos de lectura y escritura. Y ahora vamos a ver, si nosotros le damos ls-l, vamos a ver que efectivamente ya cambió los permisos. Los damos get fsl a nuestro archivo date, y ya tiene los permisos. Entonces así se arma de manera recursiva para
los archivos que ya hemos creado y tengamos nuevas definiciones, una definición de default que no se haya creado antes de la creación de los archivos. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora bien, sé que esto puede ser mucho que digerir y más en las ACLs, pero ya casi terminamos. Entonces, ahorita pueden ponerle pausa y digerir lo que vimos y seguramente pensarán, ¿no había dicho algo de que denominaban mask en las ACLs? Bueno, esto, recordemos, ya sea para usuarios o grupos nombrados, son asignados a la clave de permisos de grupo. Esto es, las ACLs extienden los permisos tradicionales de la terna de usuario, grupo y otros. Pero ¿qué pasa cuando queremos que un usuario tenga permisos diferentes a los que tiene el grupo de POSIX? En este punto entra mask. Por ejemplo, si modificamos los permisos del archivo chmod 744 a nuestro archivo y queremos que el usuario fulanito pueda tener los permisos de lectura y escritura para el archivo con ACL, definimos el ACL set facl menos usuario fulanito de lectura y escritura a nuestro archivo con ACLs. Pero vamos a crear otro directorio para que sea más claro. Vamos a crearlo como mkdir demás. Entonces vamos a nuestro directorio, vemos nuestro archivo mkdir, nuestro archivo que se llama touch max.test. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestro archivo tenga permiso 744, pero ¿qué pasa cuando tenemos una serie que tenga permisos diferentes a los que tiene nuestro grupo en POSIX? En este punto entra mask. Por ejemplo, si modificamos los permisos de nuestro archivo chmod 744 mask.test, y le damos, por ejemplo, si nosotros le definimos setf-acl-m u fulanito rw a más.test y traemos la configuración a más.test, vemos que la máscara es lectura y escritura. Pero si queremos modificar la definición de más para que no puedan escribir en el archivo, podemos ejecutar el comando setf acl-m la máscara a nuestro archivo más.test gtfsl máscara. Vamos a ver que los permisos de la máscara sobre el usuario nombrado cambiaron a solo lectura. Bien, si nosotros listamos los archivos dentro de la carpeta donde estamos trabajando y vemos las ACLs que estén definidas,
vamos a ver que en nuestro permiso chmod tenemos de lectura para grupos. Vamos a hacer un ejemplo y se lo vamos a cambiar. Vamos a darle chmod permiso 750, nuestro archivo mask.test. Ahora, si nosotros vemos el getdfasl a mask.test, vamos a ver que nuestro grupo va a tener permisos de lectura, nuestro usuario nombrado fulanito de lectura y escritura, y nuestros permisos efectivos de lectura. La máscara va a ser de lectura y ejecución. Aquí lo podemos definir de dos formas. Más bien la definición se hace de dos formas. La máscara es la unión entre los permisos del grupo que nosotros definimos con chmod y los permisos del usuario nombrado. Pero los permisos máximos que se pueden definir tanto a usuario y grupo nombrado van a estar definidos por mask. Entonces, si nosotros vemos los permisos efectivos, realmente solo van a estar de lectura, aunque el usuario nombrado fulanito tenga permisos de lectura y escritura, por la definición que les acabo de dar. Ahora, bien, si nosotros le damos ctfacl-m m:2.2.rw y a nuestro archivo mask.test para cambiar la máscara, y vemos los ACLs definidos al archivo con getdfasl mask, vamos a ver que el permiso efectivo ya no está y van a coincidir los permisos de lectura y escritura con los permisos del usuario nombrado de lectura y escritura con la máscara de lectura y escritura. Si nosotros le damos chmod 770 al archivo mask, getdfasl del archivo mask.test, vamos a ver que la máscara es de lectura, escritura y ejecución, y los permisos del usuario nombrado se conservan en lectura y escritura. Con esto terminamos lo que es ACLs, control de lista de accesos a los archivos y directorios. Como notas, no, en la administración de Linux, no sé, es muy raro que se manejen ACLs. De hecho, en el tiempo que llevo gestionando o trabajando con servidores, ningún cliente no hemos tenido la necesidad de aplicar ACLs, pero sí es un tema importante y es un tema que viene en los exámenes de certificación, no tanto la teoría, sino ejemplos prácticos de cómo defines una ACL, cómo le quitas permisos o cómo le quitas las definiciones de una ACL a un archivo. Bueno,
sin más que agregar, vamos a hacer unos ejercicios y nos vemos en el próximo video. Gracias.